Mi esposo me pidió el divorcio un martes por la noche, frente a la cena que yo había preparado con tanto cariño, como si nada de lo que habíamos construido juntos durante 23 años tuviera algún valor. Lo dijo con una frialdad que jamás le había conocido, con los ojos desviados hacia la ventana, como si ni siquiera pudiera sostenerme la mirada mientras destrozaba mi mundo. Dijo que ya no me amaba, que se había enamorado de otra persona, alguien más joven, más interesante, más llena de vida. Dijo que yo me había convertido en una sombra de lo que fui, que me había dejado consumir por la rutina, por los años, por la monotonía de un matrimonio que según él ya no tenía sentido. Y mientras pronunciaba cada palabra, yo sentía como algo dentro de mí se quebraba en pedazos tan pequeños que jamás podría recomponerlos. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. No obstante, déjame contarte cómo una sola noche cambió todo, cómo el hombre que me abandonó con tanta crueldad terminó arrodillado frente a mí, suplicando perdón con lágrimas que jamás pensé que derramaría por mí. Me llamo Carolina, tengo 46 años y durante más de 2 décadas fui la esposa perfecta. O al menos eso intenté ser cada día de mi vida. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 23 años, recién graduada de la universidad, llena de sueños y planes para mi futuro. Él era un joven abogado ambicioso, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y palabras tan dulces que podían convencer a cualquiera de cualquier cosa. Me enamoré perdidamente de él, de su seguridad, de sus promesas, de la forma en que me miraba como si yo fuera lo más valioso que existía en el mundo. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en una ceremonia íntima pero hermosa, rodeados de nuestras familias y los amigos más cercanos. Recuerdo que mi madre lloró durante toda la ceremonia, no de tristeza, sino de alegría, porque según ella, había encontrado al hombre perfecto, alguien que me cuidaría y me amaría por el resto de mi vida. Los primeros años fueron como un sueño. Rodrigo trabajaba incansablemente en su bufete de abogados, construyendo su carrera con una determinación admirable, mientras yo me dedicaba a crear nuestro hogar, ese refugio donde él pudiera descansar después de largas jornadas de trabajo. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Sebastián, que ahora tiene 20 años y estudia medicina en la universidad, y Valentina, de 17, una joven brillante con sueños de convertirse en arquitecta. Fueron años de risas, de cenas familiares, de vacaciones en la playa donde construíamos castillos de arena y perseguíamos olas hasta que el sol se escondía en el horizonte. Yo dejé mi carrera como diseñadora gráfica para dedicarme completamente a mi familia, una decisión que tomé con convicción, porque creía firmemente que ese era mi propósito, mi contribución más importante al mundo, criar hijos felices y mantener un hogar lleno de amor. Pero con los años, sin que yo me diera cuenta, algo comenzó a cambiar. Rodrigo pasaba cada vez más tiempo en la oficina, llegaba más tarde cada noche, y cuando finalmente cruzaba la puerta de nuestra casa, apenas me dirigía la palabra. Se encerraba en su estudio con una copa de whisky y su laptop, revisando casos y contratos hasta altas horas de la madrugada. Yo le llevaba la cena, trataba de iniciar conversaciones sobre nuestro día, sobre los niños, sobre cualquier cosa que pudiera reconectar lo que sentía que estábamos perdiendo, pero él respondía con monosílabos, con gestos de impaciencia, con esa mirada ausente de alguien cuya mente está en cualquier lugar menos en el presente. Me decía a mí misma que era el estrés del trabajo, que estaba atravesando una etapa difícil en su carrera, que pronto todo volvería a ser como antes. Me aferraba a esa esperanza como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Intenté de todo para recuperar su atención. Me inscribí en el gimnasio, cambié mi corte de cabello, compré ropa nueva que pensé que le gustaría, preparaba sus platos favoritos, planeaba cenas románticas con velas y música suave. Trataba de recordarle los momentos hermosos que habíamos vivido juntos, pero nada funcionaba. Cada intento mío parecía molestarlo más, como si mi presencia misma se hubiera convertido en una carga insoportable para él. Hubo noches en las que lloré en silencio en nuestro baño, mirándome al espejo y preguntándome qué había hecho mal.
¿En qué momento había dejado de ser suficiente para el hombre que una vez me había jurado amor eterno? Me sentía invisible, como un fantasma vagando por mi propia casa, sin que nadie notara realmente mi existencia. Y entonces llegó esa noche terrible, ese martes que quedará grabado en mi memoria para siempre. Había preparado lasaña, su plato favorito, con una ensalada fresca y pan de ajo recién horneado. Puse la mesa con nuestros platos de porcelana fina, los que usábamos solo en ocasiones especiales, encendí unas velas y serví vino tinto en copas de cristal. Quería sorprenderlo, mostrarle que todavía me importaba, que todavía estaba dispuesta a luchar por nosotros. Cuando llegó a casa, lo recibí con una sonrisa, pero él apenas me miró. Se sentó a la mesa con expresión seria, casi sombría, y yo sentí un nudo en el estómago que me advirtió que algo malo estaba por venir. Comimos en silencio durante varios minutos, un silencio tan denso que podía escuchar el sonido de mi propia respiración, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, el tic-tac del reloj de pared que de repente parecía ensordecedor. Finalmente, Rodrigo dejó el tenedor sobre el plato, se limpió la boca con la servilleta y me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de incomodidad y determinación fría. «Carolina, necesitamos hablar», dijo con voz firme pero sin emoción. Yo sentí cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza, como si supiera antes que mi mente consciente lo que estaba por escuchar. «Quiero el divorcio», continuó sin darme tiempo a prepararme, sin suavizar el golpe de ninguna manera. «He conocido a alguien más. Su nombre es Valeria. Tiene 32 años y me hace sentir vivo de una manera que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo». Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior, aplastándome, robándome el aire de los pulmones. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas, cómo mi garganta se cerraba haciendo imposible articular palabra alguna. Él continuó hablando, explicando con una calma perturbadora cómo había conocido a esta mujer en una conferencia legal hace 6 meses. Cómo habían comenzado a verse regularmente, cómo ella le recordaba lo que era sentirse deseado, importante, joven otra vez. Dijo que yo me había convertido en una ama de casa aburrida, que había perdido mi chispa, mi personalidad, todo lo que alguna vez lo atrajo de mí. Dijo que merecía ser feliz, que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en un matrimonio muerto. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundo en mi pecho. Quise gritarle que yo había sacrificado mi carrera, mis sueños, mi identidad completa para construir la vida que él quería. Quise recordarle todas las noches que pasé despierta cuidando a nuestros hijos cuando estaban enfermos, mientras él dormía tranquilamente, porque tenía reuniones importantes al día siguiente. Quise hacerle ver todas las cenas solitarias, todos los cumpleaños en los que llegó tarde o no llegó, todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías, sin recibir siquiera un agradecimiento. Pero no pude. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, ahogadas por el dolor y la incredulidad. Solo pude quedarme sentada ahí, llorando en silencio, mientras el hombre al que había amado con cada fibra de mi ser me destruía sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Esa noche, Rodrigo empacó algunas cosas y se fue a un hotel. Dijo que al día siguiente enviaría a alguien por el resto de sus pertenencias, que su abogado se pondría en contacto conmigo para arreglar los detalles del divorcio. Me dejó ahí, sentada en la mesa que había preparado con tanto amor, rodeada de velas que seguían ardiendo como testigos silenciosos de mi humillación. No sé cuánto tiempo me quedé así, paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente logré moverme, apagué las velas. Tiré la comida que nadie había terminado y me arrastré hasta nuestra habitación, donde me acurruqué en la cama y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Sebastián y Valentina estaban en medio de sus exámenes finales, así que decidí no decirles nada todavía, mantener la fachada de normalidad, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Me levantaba cada mañana como un autómata. Preparaba el desayuno, los despedía con una sonrisa forzada y luego me derrumbaba en el sofá, incapaz de hacer otra cosa que no fuera mirar el techo
y preguntarme cómo había llegado a este punto. Mis amigas notaron que algo andaba mal y vinieron a visitarme. Les conté lo sucedido entre sollozos y ellas me abrazaron. Me dijeron que Rodrigo era un idiota, que yo merecía mucho mejor, que esto no era el fin del mundo aunque así lo sintiera. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían llenar el vacío que sentía dentro de mí, ese agujero negro que amenazaba con consumirme por completo. Mi hermana Laura, que vive en otra ciudad, tomó el primer avión disponible cuando se enteró de lo que había pasado. Ella siempre había sido mi roca, mi confidente, la única persona que realmente me conocía más allá de mi papel como esposa y madre. Llegó a mi casa con una maleta, dispuesta a quedarse el tiempo que fuera necesario, y lo primero que hizo fue sentarse conmigo en la cocina y obligarme a comer algo. Carolina, me dijo mientras preparaba té, sé que sientes que tu vida se acabó, pero te equivocas. Este es el comienzo de algo nuevo, aunque ahora no puedas verlo. Rodrigo es un cobarde que no merece ni una sola de tus lágrimas. Yo quería creerle, realmente quería, pero el dolor era tan abrumador que no podía imaginar un futuro donde no me sintiera así de rota. Pasaron 3 días desde aquella terrible noche, 3 días en los que Rodrigo no dio señales de vida, no llamó para preguntar cómo estaba, no mostró ningún interés en sus propios hijos. Era como si simplemente hubiera borrado 23 años de su vida con el mismo desapego con el que uno descarta una prenda de ropa vieja. Yo había comenzado a procesar lo que significaría el divorcio. Tendría que buscar trabajo después de tantos años fuera del mercado laboral. Probablemente tendría que vender la casa, reorganizar completamente mi vida. La idea me aterraba, pero también había comenzado a despertar en mí algo que no había sentido en mucho tiempo: rabia. No la rabia destructiva que consume, sino una rabia clarificadora que me hacía darme cuenta de que no merecía ser tratada de esta manera, que había sido una buena esposa, una buena madre, una buena persona, y que Rodrigo era el que había fallado, no yo. Y entonces, en la tarde del 4.º día, sonó el timbre de mi casa. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Laura había salido al supermercado y yo estaba sola en casa, todavía en pijama, porque no había encontrado razón alguna para arreglarme. Cuando abrí la puerta, me encontré con la última persona que esperaba ver. Rodrigo estaba ahí, parado en el umbral de lo que había sido su hogar durante más de 2 décadas, pero lucía completamente diferente a como lo había visto 3 noches atrás. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, su cabello despeinado y su rostro marcado por una expresión de angustia absoluta que jamás le había visto. Parecía haber envejecido 10 años en solo 3 días. Antes de que yo pudiera decir una sola palabra, antes de que pudiera procesarlo, Rodrigo cayó de rodillas frente a mí. Literalmente se dejó caer sobre sus rodillas en el porche de nuestra casa, con lágrimas corriendo por su rostro, y comenzó a suplicar: «Carolina, por favor, perdóname», decía entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Cometí el error más grande de mi vida. Por favor, no me dejes. Te amo, siempre te he amado. Fui un estúpido, un completo estúpido. Por favor, dame otra oportunidad». Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar las mías. Su voz se quebraba con cada palabra, y yo me quedé ahí paralizada, sin saber cómo reaccionar ante esta transformación tan radical del hombre que días atrás me había destruido sin pestañear. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, rechazarlo de la misma manera fría en que él me había rechazado a mí. Pero algo me detuvo, quizás la curiosidad, quizás los restos de los sentimientos que todavía guardaba por él a pesar de todo, o quizás simplemente la necesidad de entender qué había causado este cambio tan drástico. «Rodrigo, levántate», le dije con voz que intenté mantener firme, aunque por dentro estaba temblando. «Entra y explícame qué demonios está pasando». Él se puso de pie con dificultad, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo, y entró a la casa con pasos inseguros, mirando a su alrededor como si viera el lugar por primera vez o como si temiera que desapareciera si apartaba la vista. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde habíamos pasado tantas noches viendo películas con nuestros hijos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades,
donde habíamos construido recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos durante varios segundos, tratando de recomponerse lo suficiente para hablar. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de un dolor que parecía genuino, aunque yo todavía no estaba segura de si debía creerle o no. Carolina, comenzó con voz ronca, necesito contarte lo que pasó. Necesito que entiendas la magnitud de mi estupidez. Y entonces comenzó a relatar una historia que jamás habría imaginado. Una secuencia de eventos que sonaba casi demasiado increíble para ser verdad, pero que explicaba perfectamente su repentino cambio de actitud. Resulta que después de dejarme esa noche terrible, Rodrigo había ido directamente al apartamento de Valeria, la mujer con la que supuestamente había encontrado la felicidad que yo no podía darle. Llegó con su maleta, emocionado de comenzar esta nueva etapa de su vida, convencido de que estaba tomando la decisión correcta. Valeria lo recibió con una sonrisa, con champán frío y música romántica, con palabras dulces sobre el futuro maravilloso que construirían juntos. Pasaron esa primera noche hablando de planes, de viajes que harían, de la vida libre y emocionante que los esperaba ahora que él se había liberado de las ataduras de un matrimonio aburrido. Pero al día siguiente, cuando Rodrigo salió temprano por la mañana para ir a la oficina, Valeria recibió una llamada que cambió todo. Era la esposa de Miguel, el socio principal del bufete de abogados donde Rodrigo trabajaba, una mujer llamada Patricia, a quien Valeria había conocido en varias funciones sociales relacionadas con el trabajo. Patricia llamó para decirle a Valeria algo que aparentemente todo el mundo sabía excepto mi esposo, que ella, Valeria, tenía un patrón muy específico de comportamiento. Durante los últimos 5 años, Valeria había tenido relaciones con al menos 4 hombres casados del mismo bufete de abogados, todos ellos hombres exitosos, establecidos, con recursos económicos considerables. Y en cada caso, el patrón era el mismo. Los seducía, los convencía de dejar a sus esposas, esperaba a que el divorcio se finalizara y la división de bienes se completara, y luego, una vez que el hombre había perdido la mitad de su patrimonio en el acuerdo de divorcio, ella lo abandonaba y pasaba al siguiente objetivo. Patricia le explicó a Valeria que varias esposas de abogados del bufete se habían organizado y habían estado recolectando información sobre ella, documentando su patrón de comportamiento y que habían decidido que era hora de detenerla antes de que destruyera otra familia más. Le dejaron muy claro que si no terminaba inmediatamente su relación con Rodrigo, harían pública toda la información que habían recopilado, arruinando no solo su reputación, sino también su capacidad de seguir trabajando como consultora legal en la ciudad. Valeria, aparentemente más interesada en proteger su carrera y su imagen que en cualquier sentimiento genuino hacia Rodrigo, accedió sin pensarlo 2 veces. Cuando Rodrigo regresó al apartamento esa noche, esperando encontrar a la mujer por la que había destruido su matrimonio, se encontró con una escena completamente diferente. Valeria lo estaba esperando con sus maletas ya empacadas junto a la puerta. Con una frialdad que él describió como escalofriante, ella le explicó que todo había sido un error, que había reflexionado y se había dado cuenta de que él no era lo que ella realmente quería, que su relación no tenía futuro. Le dijo que había sido divertido mientras duró, pero que era hora de que ambos siguieran sus caminos separados. Cuando Rodrigo intentó razonar con ella, recordarle todas las promesas que se habían hecho, todas las conversaciones sobre el futuro que habían planeado juntos, ella simplemente se encogió de hombros y le pidió que se fuera. No había explicación adicional, no había remordimiento, solo una despedida fría e indiferente que lo dejó completamente destrozado. Rodrigo me contó todo esto con la voz quebrada, con lágrimas que no paraban de correr por su rostro, con las manos temblando de una manera que jamás le había visto. Y entonces, continuó, me quedé solo en ese maldito hotel, rodeado de mis maletas, sin Valeria, sin ti, sin mis hijos, sin nada. Y por primera vez en meses, quizás en años, vi las cosas con claridad absoluta. Vi que había destruido lo más valioso que tenía en mi vida por una ilusión, por la estupidez de un hombre de mediana edad que se dejó seducir por la atención de una mujer más joven. Vi todo lo que tú habías sacrificado por mí, por nuestra familia,
y me di cuenta de que yo nunca había hecho ni una fracción de lo que tú hiciste por nosotros. Me habló de cómo había pasado toda la noche anterior en ese cuarto de hotel, sin dormir, reviviendo cada momento de nuestro matrimonio, cada sacrificio que yo había hecho, cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías. Me habló de cómo había recordado la vez que pospuse una oportunidad laboral increíble porque él necesitaba mudarse por su trabajo. De cómo había estado despierta toda la noche cuando Sebastián tuvo neumonía a los 5 años, sin dejar su lado ni un segundo, mientras él dormía porque tenía una presentación importante al día siguiente. De cómo había organizado cada cumpleaños, cada celebración, cada momento especial de nuestras vidas, siempre asegurándome de que todo fuera perfecto para él y los niños, sin pedir nunca nada a cambio. Me di cuenta, dijo con voz ahogada, de que tú eres la persona más generosa, más dedicada, más increíble que he conocido en mi vida, y yo te traté como si no valieras nada. Te culpé por convertirte en alguien aburrido, cuando en realidad tú simplemente estabas siendo la esposa y madre que yo te pedí que fueras. Te abandoné de la manera más cruel posible, sin reconocer que si nuestro matrimonio había perdido la chispa, era tanto mi responsabilidad como la tuya, probablemente más mía porque dejé de intentar, dejé de verte realmente, dejé de valorar todo lo que hacías día tras día. Yo escuchaba todo esto con sentimientos encontrados que se arremolinaban dentro de mí como un tornado emocional. Parte de mí quería abrazarlo, perdonarlo inmediatamente, recuperar la vida que conocía y que a pesar de todo me resultaba familiar y segura. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte que había comenzado a despertar en estos últimos días, se negaba a ceder tan fácilmente. Esa parte de mí estaba furiosa, no solo por la traición, sino por la presunción de que podía destruirme y luego simplemente volver cuando las cosas no salieron como él esperaba. Esa parte de mí sabía que no podía simplemente ignorar el dolor que me había causado solo porque él se había dado cuenta de su error. Rodrigo, dije finalmente, con una voz más firme de lo que esperaba, lo que me estás contando no cambia nada. Me traicionaste, me humillaste, me dijiste cosas horribles que jamás podré olvidar. Me hiciste sentir que no valía nada, que todo lo que había hecho durante 23 años no significaba absolutamente nada. Y ahora vienes aquí, solo porque la otra mujer te rechazó, esperando que yo simplemente te perdone y sigamos como si nada hubiera pasado. Él negó con la cabeza desesperadamente, tratando de interrumpirme, pero yo levanté la mano pidiéndole que me dejara terminar. Necesitaba decir esto. Necesitaba que escuchara las palabras que había guardado durante tantos años. Durante años me convertí en invisible en mi propia casa. Me convertí en alguien cuyo único propósito era facilitar tu vida, cuidar de nuestros hijos, mantener todo funcionando sin problemas para que tú pudieras enfocarte en tu carrera. Y lo hice con amor. Lo hice porque creía que estábamos construyendo algo juntos, que éramos un equipo, pero tú dejaste de verme como una persona con mis propios sueños, mis propias necesidades, mis propias aspiraciones. Me convertí en parte del mobiliario, en algo que simplemente estaba ahí y que dabas por sentado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba hablando, liberando años de sentimientos reprimidos. Dejé mi carrera, dejé mis amistades, dejé pedazos de mí misma cada día para construir la vida que tú querías. Y cuando finalmente me miré al espejo y vi a una mujer de mediana edad cansada, sin saber ya quién era más allá de ser tu esposa y la madre de tus hijos, en lugar de ayudarme a recuperarme, en lugar de construir algo nuevo conmigo, me abandonaste. Me dijiste que era aburrida, que había perdido mi chispa, sin reconocer que fuiste tú quien apagó esa chispa día tras día con tu indiferencia. Rodrigo sollozaba abiertamente ahora, con la cabeza entre las manos, y yo podía ver que mis palabras le dolían profundamente. Pero necesitaba escuchar esto, necesitaba entender el daño que había causado. Así que no, continué, no voy a perdonarte solo porque viniste aquí llorando después de que tu aventura no funcionó como esperabas. No voy a ser tu premio de consolación, tu segunda opción, la esposa conveniente a la que regresas cuando la vida emocionante que imaginabas resultó ser una mentira. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo.
Rodrigo levantó la vista lentamente, con el rostro completamente descompuesto por el llanto, y por primera vez en todos los años que lo había conocido, lo vi genuinamente humilde, despojado de esa seguridad y arrogancia que siempre había sido parte de su personalidad. «Tienes toda la razón», dijo con voz apenas audible. «Tienes razón en cada palabra que dijiste. No merezco tu perdón. No merezco nada de ti. He sido el peor esposo, el hombre más egoísta y ciego que existe». Se puso de pie lentamente, como si le pesara todo el cuerpo, y comenzó a caminar hacia la puerta. Yo pensé que se iba, que finalmente había aceptado que lo nuestro había terminado, y sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Pero entonces se detuvo con la mano en la manija, se dio la vuelta y me miró con una intensidad que no había visto en años. «Pero Carolina», dijo, con voz temblorosa pero determinada, «quiero que sepas algo. No vine aquí solo porque Valeria me rechazó. Vine aquí porque perderla me obligó a ver claramente por primera vez en mucho tiempo. Me obligó a darme cuenta de lo que realmente importa, de quién realmente importa. Y esa persona eres tú. Siempre has sido tú». Caminó de regreso hacia donde yo estaba sentada, pero esta vez se arrodilló frente a mí a una distancia respetuosa, sin intentar tocarme. «No espero que me perdones ahora», continuó. «No espero que me recibas de vuelta como si nada hubiera pasado. Pero sí quiero pedirte algo. Dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que finalmente entiendo lo que perdí y lo que tú vales. Dame la oportunidad de ser el esposo que siempre debí ser, pero nunca fui. No te pido que olvides. Te pido que me permitas ganarme nuevamente tu confianza, paso a paso, día a día, aunque me tome el resto de mi vida». Yo lo miré durante largo tiempo, estudiando su rostro, buscando alguna señal de engaño o manipulación, pero todo lo que vi fue dolor genuino, arrepentimiento profundo y algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo: vulnerabilidad real. «Rodrigo», dije finalmente, «aunque quisiera darte esa oportunidad, no sé si puedo. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si puedo olvidar las cosas horribles que me dijiste, la forma en que me hiciste sentir». «No te pido que las olvides», respondió rápidamente. «Esas palabras fueron crueles e injustas, y me arrepentiré de haberlas dicho por el resto de mi vida. Pero Carolina, llevamos 23 años juntos, tuvimos 2 hijos hermosos, construimos una vida. Y sí, yo la arruiné, yo la destruí con mis acciones egoístas. Pero ¿no vale la pena intentar salvar algo tan valioso? ¿No merecemos al menos intentar reconstruir lo que teníamos, pero esta vez de la manera correcta, como verdaderos socios, como el equipo que siempre debimos ser?» En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Era Laura, que regresaba del supermercado. Se detuvo en seco cuando vio a Rodrigo arrodillado frente a mí, y su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué demonios está haciendo aquí?», preguntó con tono helado, dejando las bolsas del súper en el suelo con un golpe. Rodrigo se puso de pie rápidamente, pero Laura ya estaba caminando hacia él con furia evidente en cada movimiento. «Tienes el descaro de volver aquí, después de lo que le hiciste a mi hermana, después de destruirla de la manera más cruel posible. Laura, espera», intervine yo, poniéndome de pie también. Mi hermana me miró sorprendida, probablemente esperando que yo estuviera de su lado en echar a Rodrigo de la casa. «Necesito hablar con él. Necesito tiempo para procesar todo esto». Laura me estudió durante varios segundos, claramente descontenta con mi respuesta, pero finalmente asintió. «Está bien», dijo, aunque su tono dejaba claro que no estaba de acuerdo. «Pero estaré en la cocina, y si necesitas que se vaya, solo dilo». Recogió las bolsas del supermercado y se fue, no sin antes lanzarle a Rodrigo una mirada que podría haber congelado el infierno. Cuando nos quedamos solos nuevamente, le dije a Rodrigo que necesitaba tiempo, que no podía simplemente tomar una decisión así de importante en medio del caos emocional en el que ambos estábamos sumergidos. Él aceptó sin discutir, me dio su número de hotel y me pidió que lo llamara cuando estuviera lista para hablar nuevamente. Antes de irse, me preguntó si podía decirle algo a nuestros hijos, explicarles lo que había pasado, pero yo le dije que no, que primero necesitaba resolver mis propios sentimientos antes de involucrar a Sebastián y Valentina en este desastre.
Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que me dejaba exhausta. Por un lado, estaba la rabia justificada que sentía hacia Rodrigo por todo lo que me había hecho. Por otro lado, estaban todos esos años de historia compartida, todos esos momentos hermosos que habíamos vivido juntos, el amor que alguna vez sentimos el uno por el otro y que no había desaparecido completamente a pesar de todo. Laura insistía en que no debía perdonarlo, que los hombres como él no cambian realmente, que solo había vuelto porque su plan no funcionó y que me lastimaría nuevamente en cuanto tuviera la oportunidad. Mis amigas estaban divididas. Algunas compartían la opinión de Laura, mientras que otras creían que todos merecen una segunda oportunidad si el arrepentimiento es genuino. Pero la voz que más peso tenía en mi decisión era la mía propia, esa voz interior que había estado silenciada durante tanto tiempo y que ahora finalmente estaba comenzando a hablar con claridad. Me di cuenta de que independientemente de lo que decidiera hacer con respecto a Rodrigo, necesitaba recuperarme a mí misma primero. Necesitaba recordar quién era Carolina más allá de ser la esposa de Rodrigo o la madre de Sebastián y Valentina. Necesitaba reconectar con la mujer que había sido antes de perderse en los roles que había asumido durante tantos años. Así que hice algo que no había hecho en más de 2 décadas. Empecé a pensar en mí misma. Desempolvé mi viejo portafolio de diseño gráfico y me sorprendió descubrir que mi trabajo de hace años seguía siendo creativo y profesional. Contacté a antiguos colegas de la industria y descubrí que algunos de ellos habían seguido carreras exitosas y estaban dispuestos a ayudarme a reintegrarme al campo. Me inscribí en cursos online para actualizar mis habilidades en los nuevos programas de diseño que no existían cuando dejé mi carrera. Volví al gimnasio, pero esta vez no para lucir mejor para mi esposo, sino para sentirme más fuerte y saludable para mí misma. Y mientras hacía todo esto, Rodrigo mantenía su promesa de darme espacio, pero también de demostrarme su cambio. Me enviaba mensajes cada día, no mensajes invasivos o exigentes, sino simples notas diciéndome que estaba pensando en mí, que esperaba que estuviera teniendo un buen día, que quería que supiera que la amaba. Me enviaba flores a la casa con tarjetas escritas a mano, donde expresaba su arrepentimiento y su amor. Pagó todas nuestras cuentas sin que yo tuviera que pedírselo. Incluso me transfirió dinero adicional para lo que necesitaras, sin condiciones ni expectativas a cambio. Pero lo que realmente comenzó a ablandar mi corazón fue algo diferente. Una tarde, Sebastián llegó a casa de la universidad con una expresión pensativa. «Mamá», me dijo mientras nos sentábamos a tomar café, «papá vino a verme hoy al campus. Me contó todo lo que pasó». Mi corazón se detuvo. No le había dado permiso a Rodrigo de hablar con nuestros hijos todavía, y me sentí traicionada nuevamente. Pero Sebastián continuó antes de que yo pudiera expresar mi molestia. «Y quiero que sepas que estoy furioso con él». Le dije exactamente eso. Le dije que no puedo creer que te haya hecho esto, que me siento avergonzado de llamarlo mi padre después de cómo te trató. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras escuchaba a mi hijo defenderme con tanta vehemencia. «Pero mamá», continuó Sebastián, «también te digo esto. Nunca lo había visto así. Estaba destrozado, realmente destrozado. Lloró frente a mí, algo que jamás había hecho en mi vida. Me dijo que había cometido el peor error de su vida y que pasaría el resto de sus días tratando de enmendarlo. No sé qué deberías hacer. Esa decisión es completamente tuya y te apoyaré sin importar lo que elijas. Pero pensé que debías saber que su arrepentimiento parece genuino». Valentina también vino a hablar conmigo unos días después. Su conversación con Rodrigo había sido similar, aunque ella admitió que había sido menos receptiva que su hermano. «Honestamente, mamá», me dijo con la franqueza característica de su edad, «parte de mí quiere odiarlo para siempre por lo que te hizo. Pero también me di cuenta de algo. Si tú puedes perdonarlo, si ustedes pueden encontrar la manera de reconstruir su matrimonio, quizás haya esperanza para que yo también aprenda a amarlo nuevamente. Pero si decides no perdonarlo, también entenderé completamente. Has sido la mejor madre del mundo y mereces ser feliz, con él o sin él». Las palabras de mis hijos me conmovieron profundamente y me hicieron reflexionar sobre algo importante. El perdón no es solo sobre la persona que cometió el error, también es sobre liberarse
uno mismo del peso del resentimiento y el dolor. Me di cuenta de que si seguía aferrándome a la rabia, si dejaba que la traición de Rodrigo me definiera, estaría permitiendo que su error me convirtiera en una persona amargada y cerrada. Y yo no quería eso para mí misma. Había pasado demasiados años perdiendo pedazos de mí misma, y ahora que finalmente estaba comenzando a recuperarlos, no quería perderlos nuevamente en un mar de resentimiento. Así que después de 3 semanas de reflexión profunda, de conversaciones largas con Laura, con mis amigas, con mis hijos y lo más importante, conmigo misma, tomé una decisión. Llamé a Rodrigo y le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, se veía nervioso pero también esperanzado, como si supiera que esta conversación determinaría el futuro de ambos. Nos sentamos en la misma sala donde habíamos tenido aquella conversación devastadora semanas atrás, pero esta vez el ambiente era diferente, cargado no de tensión destructiva, sino de una especie de anticipación cargada de significado. Rodrigo, comencé, y él se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas prestándome toda su atención. He pensado mucho sobre todo lo que pasó, sobre lo que dijiste, sobre lo que hiciste y sobre lo que significaría darte otra oportunidad. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente porque sabía que esto era crucial. No voy a mentir y decir que el dolor desapareció o que puedo olvidar lo que pasó. Las cicatrices de tus palabras y tus acciones probablemente estarán conmigo para siempre. Pero he aprendido algo importante en estas semanas, que guardar rencor, vivir en el pasado, dejar que el dolor me defina, solo me lastima a mí misma. Rodrigo abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano, pidiéndole que me dejara terminar. Sin embargo, continué con firmeza. Si vamos a intentar esto, si vamos a intentar reconstruir nuestro matrimonio, tiene que ser completamente diferente de lo que teníamos antes. No quiero volver al matrimonio donde yo era invisible, donde mis necesidades y sueños no importaban. No quiero ser solo tu esposa o la madre de tus hijos. Quiero ser Carolina, una mujer completa con su propia identidad, sus propias aspiraciones, su propia vida además de la vida que compartimos. Por supuesto, dijo Rodrigo rápidamente con la voz cargada de emoción. Lo que sea que necesites, lo que sea que quieras, solo dime qué necesitas de mí y lo haré. Yo negué con la cabeza. No se trata de lo que tú harás por mí, se trata de construir algo nuevo juntos, como verdaderos iguales. Voy a retomar mi carrera. Voy a dedicar tiempo a mis propios proyectos y pasiones. Voy a cultivar amistades y aficiones que son solo mías. Y necesito que tú no solo lo aceptes, sino que lo celebres. Que me apoyes en eso de la misma manera que yo siempre te apoyé a ti. Lo haré, prometió con convicción. Te lo juro, Carolina. Será diferente esta vez. Yo asentí lentamente, sintiendo el peso de esta decisión, pero también una extraña sensación de paz. Además, agregué, vamos a ir a terapia de pareja. Si realmente vamos a hacer esto, necesitamos ayuda profesional para reconstruir la confianza, para aprender a comunicarnos mejor, para entender qué salió mal la primera vez y cómo evitar que vuelva a pasar. Rodrigo aceptó sin dudar ni un segundo. En las semanas siguientes, comenzamos el largo y difícil proceso de reconstruir nuestro matrimonio. Y debo admitir que Rodrigo cumplió cada una de sus promesas. Comenzamos la terapia de pareja con una psicóloga excepcional que nos ayudó a desentrañar años de patrones de comunicación disfuncionales, expectativas no expresadas y resentimientos acumulados. Fueron sesiones difíciles, llenas de verdades incómodas y conversaciones dolorosas, pero también profundamente necesarias y, eventualmente, sanadoras. Rodrigo comenzó a llegar a casa más temprano, a poner límites en el trabajo, a priorizar nuestra familia de maneras que jamás había hecho antes. Pero lo más importante fue que comenzó a verme realmente, no como un accesorio de su vida, sino como una persona completa con mis propios sueños y necesidades. Me apoyó cuando decidí abrir mi propio estudio de diseño gráfico trabajando desde casa. Me ayudaba con las tareas domésticas, algo que antes consideraba completamente mi responsabilidad. Organizaba citas nocturnas donde realmente conversábamos, reconectándonos no solo como esposos, sino como las personas que habíamos sido cuando nos enamoramos hace tantos años. Y yo también cambié. Me di cuenta de que no podía simplemente esperar que él leyera mi mente,
que necesitaba expresar mis necesidades y expectativas claramente. Aprendí a poner límites saludables, a no sacrificar automáticamente mis propias necesidades por las de otros, a valorarme a mí misma de la manera que merecía ser valorada. Descubrí que podía ser una buena esposa y madre sin perderme a mí misma en el proceso, que esos roles podían coexistir con mi identidad individual sin que uno eclipsara al otro. No fue un camino fácil ni rápido. Hubo días difíciles, momentos en los que el recuerdo de su traición me golpeaba como una ola y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Hubo noches en las que me despertaba de pesadillas, donde revivía aquella terrible escena, aquellas palabras crueles que me había dicho. Pero en esos momentos, en lugar de guardar el dolor para mí misma como habría hecho antes, hablaba con Rodrigo sobre ello. Y él escuchaba, sostenía mi mano, pedía perdón nuevamente y me recordaba con paciencia infinita que estaba comprometido a hacer las cosas bien esta vez. Ahora, un año después de aquel día terrible en que mi mundo se derrumbó, puedo decir honestamente que nuestro matrimonio es más fuerte de lo que jamás fue, no porque lo que pasó no importara, sino precisamente porque importó tanto que nos obligó a ambos a enfrentar verdades incómodas y hacer cambios reales. Rodrigo tuvo que confrontar su egoísmo, su toma del otro por sentado, su crisis de mediana edad que casi destruye todo lo que había construido. Y yo tuve que confrontar mi propia complacencia, mi tendencia a perderme en los roles que jugaba, mi falta de voz en mi propia vida. Sebastián terminó su semestre con honores y ahora habla abiertamente sobre cómo la crisis de sus padres le enseñó lecciones valiosas sobre las relaciones, sobre la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Valentina, quien inicialmente estaba muy enojada con su padre, gradualmente ha reconstruido su relación con él, aunque me confesó que nunca olvidará cómo me defendió durante ese periodo oscuro. Ambos me dijeron que están orgullosos de la fortaleza que mostré, tanto al enfrentar la traición como al eventualmente elegir el perdón sin comprometerme a mí misma en el proceso. En cuanto a Valeria, nos enteramos más tarde por Patricia, la esposa del socio de Rodrigo, que efectivamente dejó el bufete de abogados y se mudó a otra ciudad después de que su reputación quedara destruida. Aparentemente, varias de sus víctimas anteriores se unieron para advertir a otros sobre su patrón de comportamiento predatorio. No siento satisfacción al saber esto. Más bien siento una profunda tristeza por alguien que parece incapaz de formar conexiones genuinas con otros seres humanos, que ve las relaciones solo como transacciones para beneficio personal. He aprendido que el perdón no es debilidad, pero tampoco es algo que se dé a la ligera. El verdadero perdón requiere que la persona que cometió el error haga el trabajo de cambiar genuinamente, no solo pedir perdón con palabras, sino demostrarlo con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Requiere que la persona herida tenga la valentía de ser vulnerable nuevamente sin perder de vista su propio valor y sin comprometer sus necesidades fundamentales. Es un proceso, no un evento único, y requiere compromiso diario de ambas partes. También aprendí que a veces las crisis más devastadoras pueden convertirse en catalizadores para transformaciones positivas. Si Rodrigo nunca me hubiera traicionado de esa manera horrible, probablemente habríamos continuado en ese matrimonio lentamente decadente, cada vez más distantes, cada vez más infelices, pero demasiado cómodos o temerosos para hacer algo al respecto. Su traición, aunque dolorosa más allá de las palabras, nos obligó a ambos a despertar, a ver con claridad lo que estábamos perdiendo y a tomar decisiones activas sobre quiénes queríamos ser tanto individualmente como en pareja. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente de la que veía hace un año. Veo a alguien más fuerte, más segura, más conectada consigo misma. Veo cicatrices, sí, pero también resiliencia. Veo a alguien que aprendió que su valor no depende de ser perfecta esposa o de mantener contento a su marido a costa de sí misma, sino que viene de dentro, de su propio carácter, de su capacidad para amar tanto a otros como a sí misma. Veo a alguien que puede perdonar sin olvidar, que puede amar sin perderse, que puede ser parte de un equipo sin dejar de ser un individuo completo.
Mi estudio de diseño gráfico está prosperando. He conseguido varios clientes importantes y estoy reconectando con la pasión por el trabajo creativo que había olvidado que tenía. Rodrigo se enorgullece genuinamente de mis logros, los celebra y nunca sugiere que mi trabajo es menos importante que el suyo. Hemos encontrado un equilibrio donde ambos contribuimos al hogar, donde ambos tenemos nuestras carreras y pasiones, donde ambos nos apoyamos mutuamente en lugar de que uno exista solo para facilitar la vida del otro. Hay días difíciles, por supuesto. Hay momentos en que el recuerdo de su traición duele tan profundamente como el primer día. Hay veces en que me pregunto si tomé la decisión correcta, si debería haberlo dejado ir y comenzar completamente de nuevo. Pero entonces recuerdo todo el trabajo que hemos hecho juntos, todas las conversaciones honestas, todas las veces que Rodrigo ha demostrado con acciones concretas que su arrepentimiento es genuino y su compromiso con nuestro nuevo matrimonio es real. Recuerdo que el amor verdadero no es solo el sentimiento romántico de los cuentos de hadas, sino la decisión diaria de elegir a la otra persona, de trabajar en la relación, de crecer juntos a pesar de los obstáculos. Y así, aquí estamos. Un año después de aquel día terrible cuando mi esposo me pidió el divorcio, y al día siguiente me rogó de rodillas que lo perdonara. Nuestra historia no terminó de la manera que ninguno de nosotros habría predicho. No fue el final de cuento de hadas donde todos viven felices para siempre sin ningún problema, pero tampoco fue el final trágico donde el matrimonio muere y todos siguen adelante destrozados. Fue algo más complejo, más matizado, más real. Fue una historia de fracaso y redención, de dolor y curación, de muerte y renacimiento. Fue la historia de dos personas imperfectas que cometieron errores pero que finalmente decidieron hacer el trabajo difícil de convertirse en mejores versiones de sí mismas, tanto por separado como juntos. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con el dolor, con la esperanza, con la complejidad de las relaciones humanas, te invito a compartirla. Tal vez conozcas a alguien que esté pasando por algo similar, alguien que necesite escuchar que es posible sobrevivir la peor traición y salir más fuerte del otro lado. Tal vez tú mismo estés enfrentando una decisión difícil sobre perdonar a alguien que te lastimó profundamente, y esta historia te ayude a pensar en las preguntas correctas que debes hacerte antes de decidir. Lo que quiero que recuerdes más que nada es esto: tu valor no está determinado por cómo otros te tratan. Tu valor viene de dentro, de quién eres como persona, de tu capacidad para amar, para perdonar, para crecer, y cualquier relación que te requiera sacrificar tu identidad, que te haga sentir invisible o sin valor, no es una relación que merezca ser preservada sin cambios fundamentales. El amor verdadero eleva a ambas personas. No requiere que una se convierta en sombra para que la otra brille. Suscríbete al canal si esta historia resonó contigo, pero solo si genuinamente quieres formar parte de esta comunidad de personas que creen en el poder de las historias humanas para sanar, inspirar y conectar. Cuéntame en los comentarios, ¿has enfrentado alguna vez una traición devastadora? ¿Elegiste el perdón o el nuevo comienzo? No hay respuesta correcta o incorrecta, solo el camino que sea cierto para ti y tu situación única. Y recuerda siempre, eres más fuerte de lo que crees, más valioso de lo que a veces sientes, y mereces un amor que te vea, te valore y te celebre exactamente como eres.